gracias como siempre a la afición por este premio y nada, que estoy muy agradecido y dar las gracias. Rubén, o único malo que chegache, non podes poder repetir en principio o mes que ven por esta lesión, chegache nun mal momento, ¿no? Bueno, las lesiones siempre llegan en mal momento, así que obviamente fastidiado por no poder ayudar al equipo y bueno, al final no puedo pensar en otra cosa que recuperarme cuanto antes. ¿Cómo estás? Bien, creo que una lesión siempre es fastidiada, pero bueno, dentro de la gravedad y de estar obviamente dolido por no poder estar con mis compañeros, creo que es una lesión leve que me va a llevar pocas semanas recuperarme. Para o vindeiro partido estarás, contas? Para o seguinte despois do Valladolid? Al final es algo que tenemos que hablar entre cuerpo médico y las sensaciones que tenga yo, entonces el objetivo es cuanto antes perderse los mínimos partidos posibles. O que sí, parece que hai un medigallo na portería, lesionase Iván Villar, ten alternativa Fran Vieites, queda Sergio. Como ves agora mesmo a situación da portería? Ves capacitado a Fran para que este tamén aí a oportunidade, unha pena de Iván? Sí, claro, obviamente la lesión de Ivi pues es un fastidio para todos porque bueno, pasar por quirófano nunca es agradable y bueno, al final son situaciones que a lo largo de una carrera todos los futbolistas o casi todos tenemos o nos toca vivir y en el caso de Fran pues creo que está demostrando que es un grandísimo portero, está haciendo muy buena temporada en el filial y por si cualquier casual le toca participar, obviamente está más que capacitado. Rubén, quería preguntar, como viches o partido? Non sei se se ve peor dende fora que de dentro, como viches o equipo, o cambio? Con más nervios que en el campo seguro. Hacía tiempo que por fortuna no me tocaba ver un partido de la televisión y bueno, creo que obviamente hay una mejoría que se nota. Creo que la línea que incluso el partido del Camp Nou, siendo un partido muy difícil, ya mostramos una mejoría y creo que la línea está siendo ascendente y conseguir 3 puntos, un campo difícil como el de la Cerámica, creo que nos va a ayudar sobre todo porque ahora nos toca otro partido en casa y encadenar dos victorias seguidas creo que es lo que nos falta. A ver como aguantas ante o Valladolid, non? Porque cos nervios que tiñas na casa vas poder ver o partido tranquilo. Sí, bueno, cuando estás en el campo, pues con la tensión y estar atento a todo lo que sucede, se te olvida un poco el resto y desde casa sí que es verdad, ¿no? Que los nervios, la incertidumbre del resultado también, pues se vive peor. Queria facer unha última, porque é día de premios que che dan. Tamén Hugo Mallo batiu outro récord, 350. Soñas tamén que algún día tamén Rubén Blanco chegue a esa cifra no Celta no futuro? Ojalá, creo que sería bueno. Hugo es un referente para todos nosotros y bueno, creo que le quedan muchísimos partidos más por cumplir y la verdad que 350 partidos son muchísimos. Creo que de hecho está entre los jugadores ya que más partidos tiene con la camiseta del Celta y creo que para cualquier canterano llegar a esa cifra o incluso a más es un sueño.